Muy bien, familia, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Seguimos con nuestros videos de aprendizaje, seguimos con nuestras diapositivas, seguimos con el tema de abusos sobre los escritos de la hermana G. de White, abusos referente al espíritu de la profecía. Así que el último video que vimos fue una introducción sobre este tema y ahora vamos a comprobar los tipos de abuso que podemos notar en las diferentes presentaciones que puede ocurrir en la iglesia. Así que comenzamos leyendo. Aquí en el PDF dice que abusar es hacer uso excesivo o inadecuado de una cosa en perjuicio propio o ajeno. Es hacer un uso excesivo, dice la segunda declaración, de los escritos de Elena White, al punto de dejar de lado la Biblia, dedicarle más lectura, tiempo, dedicación e importancia a sus escritos antes que a la Biblia. Cuando se escucha un predicador que lo que hace es colocar los escritos de la hermana White por encima de la Biblia, donde llega al punto que deja a un lado la palabra de Dios y ni siquiera hace énfasis en buscar la palabra de Dios, sino que más bien es lo que dice la hermana White, consideremos esto como un tipo de abuso. Por ejemplo, dice aquí, llevar sus escritos al púlpito y predicar más que todo de sus escritos. Literalmente la Biblia la menciona menos. Eso es un tipo de abuso que nosotros encontramos referente a los escritos de la hermana White. Al dar estudios bíblicos, otro tipo de abuso que nosotros podemos encontrar en la iglesia. De una vez llevan en mente lo que ella enseña y lo añaden o lo muestran en calidad de exigencia a quienes ni siquiera han aceptado a Cristo como tal. Básicamente es cuando la persona está estudiando la fe de Jesús o algún otro estudio y se le habla directamente del espíritu de profecía o se le dice, mira, tú sabes que nosotros tenemos aquí la pluma inspirada o la hermana White dice o este libro dice, y justamente la persona ni siquiera ha aceptado a Cristo como su Salvador, no tiene una conexión con Cristo, no tiene una relación personal con el Señor y ya la persona quiere compartir sobre el espíritu de profecía cuando es algo, por supuesto, que incorrecto. No es el momento adecuado para compartir de eso. Y mire lo que dice aquí. Es muy probable que relegar la Biblia a un segundo plano y quedarse más con los escritos de Elena White forje un cristiano legalista o extremista. Pues un cristiano sin lectura de la Biblia se deforma de una u otra manera. Esto tristemente es muy cierto. Cuando la persona relega, ¿sí?, la Biblia a un segundo plano y lo que estudia, familia, son los escritos de la hermana White, tristemente vamos a comprobar, vamos a ver, vamos a detallar a un cristiano que es legalista o también un cristiano que es extremista. Eso lo notamos e incluso tal vez tú, cuando escuchaste esta declaración, se te vino a algún hermano a la mente. Así que es importante que nosotros como cristianos estemos claros como adventistas del séptimo día que tenemos este privilegio, que tenemos la bendición de tener el espíritu de profecía, sepamos de manera intencional y de manera práctica cómo utilizarlo y lo importante que es para la iglesia, para el crecimiento de esta, para el desarrollo de esta, pero también, por supuesto, lo importante cómo usarlo. Esto puede asumir muchas maneras. Vamos a seguir leyendo. Una forma común es usar dichos textos de modo recurrente para censurar faltas de la hermandad. Emplear estos escritos así no reflejan el propósito original con el cual fue dado este don. Cuando nosotros utilizamos el espíritu de profecía para censurar faltas de la hermandad, falta de algún hermano, no estamos utilizando el espíritu de profecía acorde a lo que el propósito original, el cual fue creado. Recuerda que es la luz menor que te lleva a la luz mayor. Si algo yo voy a censurar o voy a tratar con un hermano algún asunto, como enseña Mateo 18, yo tengo que irme a la Biblia, porque la Biblia me enseña qué hacer en estos diversos casos. ¿Qué tengo yo que hacer? A mí los escritos de la hermana White
me ayudan espiritualmente a acercarme más a la Biblia, a comprenderla, y por supuesto los testimonios, las historias me ayudan principalmente a mí en lo personal. Seguimos leyendo. Otra forma de mal uso es su estudio sin la aplicación de reglas interpretativas. Esto es tremendo y quiero que prestemos un poquito de atención aquí. Y voy a volver a leer esta declaración. Otra forma de mal uso es su estudio sin la aplicación de reglas interpretativas. Es importante entender que a la hora de yo estudiar, de leer algún escrito del espíritu de profecía, yo tengo que aplicar reglas interpretativas. Obviamente, si el escrito es una carta, va dirigido a una persona por cierta situación, en tal año, donde ocurrían ciertas cosas. Así que yo no puedo sacar una carta y traerla a la actualidad y exponerla en un caso de la vida actual si yo no sé el contexto, escucha bien la palabra, el contexto en el cual fue escrito esa carta ya hace tiempo. Si yo entiendo el contexto, sé por qué se escribió eso, sé la situación que está detrás de eso, entonces yo voy a poder sacar la aplicación a la actualidad. Y es importante, familia, poder encontrar justamente eso. Es muy importante sacar los principios. Esa palabra es importante, un principio. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen y que expresan, la Biblia no dice, la Biblia no enseña que no se debe fumar. La Biblia no enseña que no nos podemos drogar. La Biblia no enseña eso, ¿sí? Que no se debe consumir droga. Pero resulta que la Biblia no dice explícitamente eso, pero se encuentra el principio de cuidado del cuerpo. Se encuentra el principio de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo conozco eso? Porque hay reglas de interpretación, hay reglas interpretativas, ¿sí? Así que estas reglas nos ayudan a comprender de manera correcta los escritos de la hermana White. Vamos a seguir leyendo. Este hierro ha desencadenado toda suerte de interpretaciones desviadas de su intención original, mismas que han generado posiciones extremas, conclusiones basadas en citas parciales, citas tomadas fuera de su contexto original, divisionismo, extremismo y hasta la apostasía de algunos. Qué tremendo es esto. Y se puede notar, familia, en el caso de muchos disidentes de la iglesia, donde ellos expresan citas del espíritu de profecía contra la iglesia, citas del espíritu de profecía contra la asociación general, pero que van sacadas fuera del contexto a la situación particular que estaba ocurriendo en ese momento que la hermana White escribió eso. Así que es importante tener claro este asunto de estas interpretaciones desviadas, estar claro a la hora de aplicar las reglas de interpretación, porque si no, yo voy a entender de una manera incoherente, de una manera incorrecta, lo cual la hermana White quiso escribir con otro propósito o con otro fin. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es importante porque mira la siguiente declaración. La siguiente afirmación es oportuna en este asunto. El profeta no debía introducir sus propias ideas en los mensajes que eran dados para beneficio del pueblo de Dios. Este principio es cierto en el estudio de las profecías. El lector debe esforzarse por comprender el significado que el Espíritu Santo quiso dar a los pasajes que estudia. Es importante detallar esto, claro que sí. El profeta no debía introducir sus propias ideas. Recuerda que la persona, lo vemos en el caso de los profetas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Estas personas, en el caso de las personas que escribieron la Biblia, más de 40 personas, donde habían reyes,
profetas, líderes militares, hubo un teólogo que hacía tiendas, como fue el apóstol Pablo. Tenían una mentalidad cada uno diferente, cada uno diferente. No podemos comparar la mentalidad del rey David a la mentalidad, por ejemplo, de Moisés. No podemos comparar la mentalidad griega en su momento de Lucas, que es el único escritor gentil, el cual escribió 2 libros de la Biblia. No podemos compararla con la mentalidad tan amplia que tenía el apóstol Pablo. Así que nosotros tenemos que entender justamente el contexto. Tenemos que entender que el profeta ya venía con preconceptos, venía con situaciones particulares. Es muy práctico eso. Es como que una persona extranjera venga y escuche a nuestro dialecto, a nuestro idioma, decir naguará. Decir naguará, eso. ¿Qué es naguará para ti? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es algo que nosotros los venezolanos lo entendemos bien, pero que tal vez una persona extranjera no entiende ese significado o esa expresión. Así que es importante entender el contexto a la hora de estudiar, por supuesto, que los escritos de la hermana White. Así que mira lo que dice aquí: en la comprensión de los mensajes inspirados, el Espíritu Santo ilumina, pero no elimina. Esto es importante. El Espíritu Santo ilumina, pero no elimina el esfuerzo y el trabajo investigativo humano. Recuerda que vemos el poder de Dios más el esfuerzo humano es la clave del éxito. Así que el Espíritu Santo no se encarga de eliminar lo que es el esfuerzo, el trabajo de investigación. No, la persona que piense que puede estudiar la Biblia sin leerla, simplemente orando y que el Espíritu Santo le coloque lo que dice la Biblia en su mente, está errada. ¿Por qué? Porque no está haciendo ningún esfuerzo por leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo ilumina, da sabiduría, pero la persona tiene que hacer su parte también. Y mira lo que dice aquí: hay que ser minuciosos, estudiosos y aprender de los parámetros interpretativos que a otros con mayor experiencia les ha servido. En el momento que un miembro de iglesia se aproxima a estos escritos ignorando parámetros útiles, es probable que no obtenga el mejor provecho que ellos le puedan dar. Y mira lo que afirma Moscala. Moscala afirma lo siguiente, ¿sí? Moscala es un teólogo de nuestra iglesia. Dice: más de 100 años han pasado desde la muerte de White, y esta distancia en tiempo, la cultura diferente en la cual vivió, el lenguaje que usó, los hábitos, la cosmovisión, el lugar y las circunstancias de la vida hacen necesaria la pregunta fundamental de cómo entender su mensaje. Así como necesitamos interpretar la Biblia, también hay una necesidad real de interpretar las obras de White para hacer este don profético, relevante en nuestra postmoderna o metamoderna y extremadamente compleja vida de hoy. El mismo conjunto de reglas que empleamos para interpretar las Sagradas Escrituras deben aplicarse a la literatura de la hermana White. Qué tremenda cita. Qué tremenda cita. Así que esto nos da una idea de que si a la Biblia hay que también aplicarle exégesis, por supuesto, hay que estudiar el contexto, hay que estudiar la historia, hay que estudiar por qué se dijo eso, para qué se dijo eso, quién escribió eso. Así también este teólogo de la iglesia de experiencia, como lo es Giri Moscala, afirma que ya de la hermana White han pasado más de 100 años. O sea que tenemos que aplicarle, entre comillas, una exégesis, hay que aplicarle unas reglas de interpretación a sus escritos. Así que mira, el mal uso de sus escritos consiste en, ve tomando nota, usarlos solo para regañar a la iglesia. Si tú ves que los escritos de la hermana White o en algún momento de tu vida tú has utilizado los escritos de la hermana White por una situación particular que ha estado ocurriendo en la iglesia o que ocurría en la iglesia, y tú los usas al momento de predicar o el predicador los usa para regañar a la iglesia, está mal. Está mal. ¿Por qué? Muchos han llegado a sentir el desagrado de estos escritos, lo asocian ¿con qué? Con reprimendas. Así que mira que no está bien hacer eso, no está bien hacer eso.
Porque recuerda que el Espíritu Santo es el que se encarga. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la persona a reconocer de pecado, de justicia, de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos entrar en el trabajo del Espíritu Santo porque Él hace su trabajo y Él nos usa a nosotros para hacer otro tipo de trabajo. Así que usarlo para regañar a la iglesia está mal. Es muy diferente hablar con un hermano que quiere aprender, que tal vez hay que corregir, explicarle, aplicar Mateo 18 con esa persona, a exponerlos de manera rígida y de manera, vamos a llamarlo así, dar batazos espirituales a los hermanos de la iglesia, batazos para corregir, cuando eso no es lo que nos manda a hacer Dios. No es lo que nos manda a hacer Dios. Seguimos leyendo, escoger solo lo que conviene. Muy interesante esto. Básicamente es agarrar del espíritu de profecía lo que me conviene y desechar lo que no me conviene. Es tremendo eso, es tremendo eso. ¿Alguna vez has agarrado tú lo que te conviene, has escogido lo que te conviene del espíritu de profecía, pero tal vez has desechado otra parte, no sé, como la reforma pro salud, algunos mensajes inspirados? Bueno, eso solamente lo sabes tú, Dios. Toca que nosotros nos analicemos a ver si hemos rechazado algunas cosas de la hermana White y hemos agarrado simplemente las que nos convienen. Llevar sus consejos al extremo. Tristemente pasa cuando no se le hace una correcta interpretación a los escritos, porque ella dijo esto, de qué manera ella dijo esto, tanto así que se llevan sus consejos al extremo y no solamente me afecta a mí, sino a las personas que me rodean. Usar citas fuera de contexto. Es lo que hemos venido hablando. No podemos usar citas fuera de contexto porque eso daña. En una ocasión la hermana White escribió acerca de las bicicletas y habló que era pecado justamente comprarse una bicicleta. Y tú dirías, bueno, entonces todos los niños de hoy en día, los adolescentes, incluso los adultos que practican ciclismo están pecando. La respuesta es no. ¿Por qué la hermana White dijo eso? Hubo un contexto, hubo una situación donde el momento que se llevan las bicicletas eran más caras que los vehículos y era considerado una vanidad. Así que la hermana White habló acerca de este tema para que no fuera algo de lujos en la iglesia. Y así diferentes situaciones como el caso donde critica y dice, escribe a la iglesia que no confíen en los pastores que comen carne. Aplicar al presente, dice la siguiente declaración, aplicar al presente lo que no corresponde. Es algo tremendo. Es cuando nosotros queremos aplicar una situación particular, algo que ella dijo en cierta ocasión y que está fuera de contexto a la situación que queremos aplicarlo en la actualidad. Así que lo que seguimos leyendo, lo mejor por hacer es concientizar la importancia del don profético para nuestras vidas y para cumplir con nuestra misión, pero también enseñarle a la iglesia cómo usarlos correctamente. Yo todavía no he visto en el tiempo que llevo en la iglesia al primer anciano de iglesia o al primer anciano, sí, vamos a decir al primer anciano de iglesia, a un pastor que tenga un seminario de cómo interpretar correctamente los escritos de la hermana White. Si aquí hay algún anciano viendo estos videos, algún líder de iglesia como somos nosotros que nos estamos capacitando para eso, es bueno que tú puedas compartir de lo que has aprendido aquí con la iglesia a la hora de leer, a la hora de interpretar los escritos de la hermana White. Un aporte en esta dirección puede ser enseñar a la iglesia cómo leer y entender correctamente estos escritos. Introducirles con sermones, seminarios, temas de estudio en grupos pequeños, actividades de departamento del espíritu de profecía, etc. Así que mira lo que encontramos en diferentes estudios realizados. Un estudio realizado en algunas iglesias de Costa Rica demostró que el 52.4% nunca y casi nunca aplicaba las reglas de interpretación que existen para entenderlos correctamente.
el 74.9% respondió que nunca y casi nunca había recibido instrucción sobre cómo interpretar los escritos de Elena de White. Por estas razones, la instrucción es una de las principales estrategias para contrarrestar estos usos erráticos del espíritu de profecía. Así que por eso, familia, es importante que nosotros podamos primero capacitarnos para entender, aplicar las reglas que ya tú sabes, te las he nombrado para que puedas entender el espíritu de profecía, entender que la hermana White no fue infalible, que fue una mujer, una esposa, una madre que cometió sus errores, que la luz del evangelio fue creciendo y la revelación en su vida, que fue mejorando cada día y que también ella escribió ciertas cosas a ciertas personas en ciertas oportunidades, en ciertas situaciones, y que yo tengo que entender cuál era esa situación, que era lo que ella quería realmente decir, y no puedo aplicarlo simplemente a la actualidad sin antes poder compartir, sin antes, mejor dicho, poder aplicar las reglas de interpretación correcta. De esta manera la iglesia va a estar resguardada. Acuérdate de aquellos predicadores que salen en internet hablando del espíritu de profecía, regañando a la iglesia, predicando en contra de la iglesia, utilizando el espíritu de profecía, y los hermanos de iglesia, como desconocen de eso, lo que hacen es que comparten el mensaje y gloria a Dios sí le dice sus verdades a la iglesia, cuando tristemente está incluso esa persona haciendo un mal, y nosotros colaboramos con eso. Así que es importante que como líderes estemos claros de este asunto. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Espero que puedas agarrar los principios de interpretación que aquí se dijo, puedas compartir con tu iglesia local justamente lo que has aprendido para que se pueda estudiar correctamente el espíritu de profecía. Y recuerda hacer la pregunta en tu iglesia cuando tengas la oportunidad: ¿cuántos hermanos hoy están estudiando acerca del espíritu de profecía? Promueve el don profético, promueve las enseñanzas de la hermana White, promueve la luz menor que Dios nos ha dejado a la iglesia, y que más importante aún, cada hermano y tú personalmente lo podamos aplicar a nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del cielo siempre sea contigo.